gel, cromatografía de filtración por gel, vamos a ver cromatografía HPLC y vamos a ver cromatografía de gases. Son tres cromatografías, archivos que son cortos, no son largos, son parecidos, pero son diferentes. Entonces, vamos a comenzar hoy día. Como en todos los casos, comenzamos leyendo la definición de cromatografía, ¿no es cierto? Es una técnica o método físico, como dijimos, que separa una mezcla de solutos basados en la velocidad de desplazamiento diferencial del mismo que se establece al ser arrastrado por una fase móvil a través de un lecho cromatográfico que contiene la fase estacionaria. Como vemos, es una técnica o un método de separación, de mezcla, que está basada en la velocidad del desplazamiento de la fase líquida sobre la fase sólida. En ese proceso, entonces, la fase líquida arrastra a la muestra y entonces el soluto que lleva la muestra, los componentes de la muestra se van reteniendo por la afinidad dentro de la columna. Una es atraída por la fase estacionaria, entonces esa va a salir más, va a tardar en salir, va a salir después, y otra que tiene mayor afinidad por la fase móvil, que es la que sale primero. Entonces la muestra ahí se va separando. Entonces la cromatografía de exclusión o filtración en gel, estamos hablando de la cromatografía de filtración por gel, es una clase de cromatografía sólido-líquido que permite la separación de moléculas en función del tamaño. Bueno, estamos hablando, para entender mejor, es una columna que contiene un soporte, una fase estacionaria, y esa fase estacionaria está formada por un gel. La fase móvil es un líquido que atraviesa toda la fase estacionaria. Cuando ya humedeció todo, recién le agregamos la muestra o el soluto, y entonces va atravesando y se va a ir distribuyendo a través de la columna. La característica de la muestra hace que primero, y por las características de la columna o de los poros de la fase estacionaria, que es el gel, entonces permite que algunas moléculas se retrasen en el paso. No voy a adelantar hasta que vamos viendo. Entonces, en este tipo de cromatografía, la fase estacionaria es un gel. El gel está constituido por partículas esféricas que contienen poros de un determinado tamaño. Las moléculas de tamaño pequeño difunden a través de los poros en las partículas del gel y por ello son retardadas en su paso por la columna. Entonces, como ustedes saben, la fase estacionaria, ese gel, está formada por esferas que tienen poros de un determinado tamaño. Entonces, las partículas más pequeñas de la muestra son retenidas en esos pequeños poros. Entonces, esas partes más pequeñas son las que tardan en salir. Entonces, las que salen, lógicamente, primero son la parte más grande de la muestra. Dijimos que la filtración por gel, la cromatografía de filtración por gel, es un método que separa las moléculas en función de su tamaño y forma. La cromatografía de exclusión o filtración en gel es una clase de cromatografía sólido-líquido, porque la fase estacionaria es un sólido y la fase móvil es un líquido, que permite la separación de moléculas en función de su tamaño. Es un tipo de cromatografía. En este tipo de cromatografía, la fase estacionaria es el gel
El gel está constituido por partículas esféricas que tienen poros de un determinado tamaño. Dijimos que las moléculas de tamaño pequeño difunden a través de los poros de las partículas, ¿no es cierto? Y del gel, y por eso son retardadas en su paso por la columna. Esto es lo más importante, hay que saber por qué y cómo funciona. Entonces, de esta manera sabemos cómo funciona la cromatografía de filtración por gel. Bueno, los componentes básicos de esta práctica son la matriz, la columna de cromatografía y el tampón de elusión. Entonces, cuando hablamos de la columna, estamos hablando de la fase móvil, que es la columna, la física que contiene la fase móvil, que es el gel. Y la matriz, que es la muestra que necesitamos separar, y el tampón o elusión, que es el líquido, que es la fase móvil que va a transportar la muestra. La cromatografía de filtración en gel, a veces conocido como cromatografía de cambio molecular, o sea, compañero, cerrar tu micrófono. Entonces, la cromatografía de filtración en gel, a veces conocido como cromatografía de tamiz molecular, porque funciona como que fuera un tamiz, pero no un tamiz común del cual nosotros estamos acostumbrados o que tenemos una idea. Este funciona inversamente, solo que este tamiz retiene a las partículas pequeñas y a las más grandes las deja pasar primero. Los componentes básicos de esta práctica son la matriz, como dijimos, la columna cromatográfica y el tampón de elusión. ¿Cómo se mueven las moléculas de diferentes tamaños a través de la matriz? Entonces, tenemos la columna que está llena, entonces por la fase estacionaria, que es el gel. Las moléculas más pequeñas obviamente se van a retener porque se van a introducir dentro de la estructura de la molécula del gel. Entonces esas van a ser retenidas en la parte superior. Las medianas van a ir, obviamente, se van a ir reteniendo un poquito más porque algunas o muchas van a tener la posibilidad de ser retenido por lo menos un poco en la estructura del gel. Pero la más grande, como no pueden ingresar, entonces van a pasar con mayor rapidez y van a ser eluidas, ser arrastradas. Las moléculas pequeñas entran en muchos poros del gel, de forma que atraviesan más lentamente la columna y se eluyen más tarde. Estas, al estar ahí, no se quedan, sino con el eluyente o la fase móvil, esas también serán arrastradas. Las moléculas medianas entran en algunos poros del gel. La velocidad con que se atraviesan la columna será mayor que la de las moléculas pequeñas, al no tener que atravesar todos los poros. Las moléculas más grandes no entran en los poros del gel, de forma que atraviesan muy rápidamente la columna y se eluyen antes que las otras dos fracciones. ¿Qué hace un gel? Un gel es una red tridimensional cuya estructura está entrelazada al azar. Los geles se utilizan utilizados como tamiz molecular, son polímeros hidrofílicos. Significa que no tienen afinidad con el agua, e insolubles cuya cadena polimérica se intercruzan hasta formar una red tridimensional. Quiere decir que el agua no le afecta al gel. Entonces tenemos una entrada hasta la columna, una entrada ya sea de la muestra. Primero colocamos el gel en un depósito. Al final, al fondo tiene un filtro poroso que retiene el gel. Hay un espacio vacío, un espacio muerto,
con un relleno inerte. Generalmente en esta parte se coloca lana de vidrio. Después hay una superficie del gel y se le agrega un líquido o la fase móvil que baña y humedece todo. Cuando tenemos todo húmedo y tenemos colocado en este extremo el fluido o la fase móvil, recién se agrega la muestra al huir o el soluto y comienza a atravesar y se produce el fenómeno de elusión. Las más grandes van a salir primero, después la mediana y de último las partículas más pequeñas de la muestra. ¿Okay? Estamos viendo acá está hablando del volumen lleno y el inicial, ¿no es cierto? Para calcular la cantidad de volumen. Bueno, los geles normalmente utilizados son de tres tipos: dextrano, agarosa y poliacrimilamida. Entonces, estos son los nombres. Como dijimos, hay diferentes nombres. El Cefader G10, 20, 25, 50, 100, 250. Esto es el número de malla. El tipo Dectran había. Y el rango de racionamiento es de 0.0 a 0.07. Cada uno tiene su rango y fíjense que el tamaño va creciendo. Entonces, biogel, policrilamida, también tiene diferentes rangos de fraccionamiento de partículas. Y la agarosa también tiene su diferente tipo de fraccionamiento y tamaño, ¿no es cierto? El tamaño de la partícula del gel. Dependiendo del tipo de soluto que vamos a, o muestra que vamos a separar, se elige el tipo de gel. Aquí dimos que era un gel. Estas esferas están constituidas por largas cadenas de polímeros unidas entre sí por enlaces químicos para formar una red tridimensional. El gel, una vez hidratado, se deposita adecuadamente en una columna de vidrio, quedando listo para su uso. ¿No? Entonces se le echa y se hinchan la esfera de gel y recién la colocamos. Tenemos una entrada de la muestra. Aquí estamos exagerando el tamaño, y claro, esto es mucho más larguito, más alto y menos ancho, digamos, proporcionalmente, ¿no? Entre el líquido que baña el gel, una superficie de gel, aquí la superficie del gel, todo el gel depositado, como otra vez vimos acá, aquí es el filtro poroso que retiene el gel y hay un espacio muerto ocupado por relleno, como les dije, que le echamos lana de vidrio y la salida fraccionada. Entonces la malla es una partícula, una red entrecruzada en una red hidratada. Las partículas pequeñas pueden penetrar y quedarse en este espacio. Las partículas grandes quedan excluidas, o sea, pasan. Entonces, como vemos, tenemos la columna, previamente la vamos a humedecer, está humedecida, tiene su llave, tiene su base aquí para que no se pasen las partículas de gel. Y entonces, cuando ya esté lista, colocamos el huyente o la fase móvil, está húmeda, colocamos la muestra y después comenzamos a hacer el recorrido. Entonces, en la medida que va pasando, va atravesando, ya eso se calcula también el número de muestras en relación al volumen del eluyente y vamos a ir tomando, primero va a ir pasando, obviamente,
el eluyente vacío sin la muestra, entonces las partículas más grandes de la muestra van a comenzar a salir primero, las medianas y finalmente las chicas. Entonces, moléculas grandes salen más rápidas, son más rápidas, avanzan a mayor velocidad a través del espacio intersticiales entre las bolas con la fase móvil y son eluidas antes, o sea, son separadas antes. Las moléculas pequeñas son más lentas, penetran en los pequeños conductos de las bolas de gel y avanzan a menor velocidad con la fase estacionaria. O sea, tiene mayor afinidad a la fase estacionaria, las moléculas pequeñas. Entonces después se forma un perfil con estas muestras, un perfil de elusión o de separación, donde las más grandes salen primero, luego salen las pequeñas. Si hay intermedias, puede salir otra. Entonces las moléculas grandes son las que pasan más rápidamente, las chicas van a quedar retenidas en medio, porque estas olas son relativamente huecas, forman un filtro, ¿no es cierto? Entonces, estas bolas, las más chicas van a ir metiéndose dentro de las esferas del gel. Las más grandes, como no pueden penetrar, tienen que ser arrastradas y salen primero. Entonces, las moléculas mayores son excluidas del interior del gel. Las moléculas de tamaño inferior o poros acceden al interior del gel. Entonces, se va produciendo una separación. Las más chicas migran más despacio. Chicas recorren el volumen total más lentamente, ¿no es cierto? Grandes migran en el volumen externo con rapidez. Entonces, la separación por tamaño mide radio del stock, es una medida a indirectamente la masa de las partículas. Entonces, el tamaño de las partículas está en función a su peso molecular. El peso molecular más grande va a pasar y el peso molecular más pequeño van a ser retenidos. Factores que influyen en la separación: la longitud de la columna es 1, la capacidad de separación de las sustancias de diferentes tamaños aumentan con la longitud de la columna. El flujo es otro factor. La resolución de la separación disminuye al aumentar el flujo del líquido con la que son arrastradas las moléculas a lo largo de la columna. O sea, mientras más haya más flujo de líquido, entonces digamos, la separación disminuye. Entonces, el flujo tiene que ser más lento. Entonces, la resolución de la separación con el flujo disminuye al aumentar el flujo del líquido con la que son arrastradas las moléculas a lo largo de la columna. Por eso, entonces, hay que regular una velocidad donde veamos que el rendimiento es mayor. El volumen de la muestra a cromatografiar debe ser pequeño comparado con el volumen total de la columna. Las mayores separaciones se obtienen aplicando volúmenes de muestras menores o igual al 5% del volumen total. Empaquetado, y el otro factor es el empaquetado de la columna. Entonces, la longitud de la columna, el flujo de la fase móvil, el volumen de la muestra y el empaquetado del gel en la columna. Son los 4 factores que influyen en esta separación. ¿Cuáles son las ventajas? Tiempo de separación corto y muy bien definido, bandas estrechas que permiten una buena sensibilidad. No hay pérdida de muestras porque los solutos no interaccionan con la fase estacionaria. No se desactiva la columna por la interacción del soluto con el relleno. O sea, la podemos recuperar la columna. Solo las desventajas, solo una cantidad limitada de bandas se pueden acomodar porque la escala de tiempo del cromatograma es corta. Inaplicabilidad
en muestras con analitos de dimensiones similares, como los isómeros. Sería muy difícil, como son similares, separarlos, porque el peso molecular en este caso es el mismo. Entonces es difícil separar los isómeros. Tienen que tener diferencia de peso molecular. En general, se requiere de una diferencia de 10% en la masa molecular para conseguir una resolución razonable. Yo creo, bueno, seguimos con las aplicaciones. Ahora sí, para la separación de sustancias de distintos pesos moleculares o para purificación de proteínas. Para determinación de pesos moleculares de proteínas. Para una gran variedad de tipos de gel se han comprobado que existe una relación lineal entre el volumen de dilución y el logaritmo del peso molecular de la proteína. Esta técnica puede también proporcionar un método para el tratamiento de una proteína con un determinado reactivo. Es de gran utilidad en la separación de compuestos de elevados pesos moleculares, proteínas, polímeros, ácidos grasos, glúcidos. Entonces aquí hay algunas columnas. Fíjense ustedes que aquí varias columnas de separación. Esta está más grande. Entonces, y aquí está la fase móvil, entonces se conecta y se descarga directamente. Y se separa. Ve, aquí tenemos ya otro equipo que tiene varias columnas. Y puede separar a la vez. Entonces uno va separando y va cambiando. Ok. Eso es lo que se refiere a la columna, a la filtración, cromatografía y filtración en gel. Bueno, ahora vamos a ver la cromatografía de alta resolución HPLC. HPLC. Bueno, seguramente han escuchado hablar del HPLC, ¿no? Sí. No, entonces es importantísimo saber eso. Uno habla de HPLC, pero hay un HPLC Ya, ponela. en alimentos. Buen día, mami. Creo que no le saludé. Hay otro HPLC en el laboratorio de ambiental. Generalmente, después de esta clase, nos íbamos al laboratorio de HPLC y le pedíamos a la experta y pasábamos una clase ahí, por lo menos una hora, entonces en dos grupitos, y nos explicaba exactamente cómo funcionaba el HPLC. Es otra cosa que cuando uno lo ve, cuando uno, digamos, lo lee, usted lo ve, y peor todavía si lo ve trabajando, entonces uno no se olvida nunca. Pero ahora vamos a ver cómo funciona y después voy a hablar. Bueno, cromatografía de líquido de alta performance, ¿no? Creo que es High Performance Liquid Chromatographic, y por eso es HPLC. Alta performance de cromatografía líquida. Bueno. Dice cromatografía. En todos los casos de la cromatografía, al inicio hemos estado definiendo qué es la cromatografía, de diferentes puntos de vista, el concepto, pero al final es el mismo. Dice, la cromatografía engloba un conjunto de técnicas de análisis basadas en la separación de componentes de una mezcla y su posterior detección. Entonces, ¿qué hace la cromatografía? Primero, hace una separación. Es una separación física de esa mezcla o la muestra, y después finalmente hacemos su identificación, ¿no? O la detectamos. La técnica cromatográfica
son variadas, pero en todas hay una fase móvil que consiste en un fluido, gas, líquido o fluido supercrítico. En este caso nuestro, la fase móvil es un líquido que arrastra a la muestra con flujo constante de presión proporcionada por una bomba hasta llegar al punto donde es introducida la muestra. A ver cuáles son las características. Hasta la fecha, todos estábamos hablando de que el líquido, la fase móvil, era transportada por efecto de la gravedad. No hablamos de nada más. Entonces, en este caso ya, la fase móvil está impulsada por una bomba. Una bomba que tiene características especiales. Entonces tenemos una columna, ahorita vamos a hablar de la fase estacionaria, dice, siguiendo el flujo de presión, la lleva a una columna donde se encuentra la fase estacionaria, que se trata de un sólido o un líquido fijado en un sólido. Entonces, primero hablemos de la fase estacionaria, es una columna, vamos a ver más adelante el tamaño, que dice que es de máximo 30 centímetros, entonces el largo, el tamaño de una regla, es la columna, y el ancho puede ser hasta de 6 centímetros. Estamos 6 centímetros, no es mucho tampoco, ¿no es cierto? Entonces, un poquito, imagínense la pulgada, un poquito más de una pulgada, o bueno, un dedo, bueno, el pulgar, ¿no? Fíjense ustedes, son 6 centímetros de ancho y por 30 de largo. Entonces estamos hablando de una columnita que la podemos agarrar con la mano y es pequeña. Para que nos vamos, como le digo, nos vamos dando idea del tamaño. Entonces, esta columna puede ser sólida o puede ser líquida. Si es sólida, quiere decir que el relleno que tiene la columna es sólido y es una columna específica. Puede ser líquida. Para que sea líquida, esta columna o fase estacionaria tiene que tener un sólido. Tiene que tener un sólido o un soporte. Y este líquido está adherido en la superficie del sólido. Entonces, la cromatografía HPLC o de alta performancia o de alta eficiencia puede ser líquido, puede ser sólido líquido. O sea, líquido, sí o sí, la fase móvil es un líquido. Pues se llama cromatografía líquida. Y la fase estacionaria puede ser un sólido, puede ser un líquido. Ok, otra diferencia es que la fase móvil está siendo movida o arrastrada por una bomba que tiene características específicas. Entonces quiere decir que el paso es más rápido y la separación obviamente tiene que ser mejor todavía porque es de alta eficiencia. Entonces quiere decir que esa cromatografía se realiza prácticamente en menor tiempo. Los componentes de la mezcla, o sea, de la muestra, interaccionan de distinta forma con la fase estacionaria y con la fase móvil. De este modo, los componentes atraviesan la fase estacionaria a distintas velocidades y se van separando. ¿Cierto? Entonces, obviamente que las partículas más pequeñas o las que tienen mayor afinidad con la fase móvil saldrán más rápido, perdón, y las que tienen afinidad, aquí no hay el tamaño de la partícula, tienen afinidad por la fase estacionaria, van a ser retenidas y se van a ir separando. Después de haber pasado los componentes por la fase estacionaria y haberse separado, pasan por un detector que genera una señal que puede depender de la concentración y el tipo de compuesto. Entonces, esta máquina la podemos automatizar o está automatizada de tal forma que cuando llega al detector, bueno, a ver, tenemos la muestra se va separando y comienza la parte de la muestra, los componentes de la muestra que salen primero, que tienen afinidad por la fase móvil, van a salir primero y llegan a un detector.
ese detector da una señal, entonces, y está en función de la concentración. Entonces, el primer compuesto, ¡pum!, llegó hacia allá, y manda una señal al cromatograma, y comienza a formarse el cromatograma, ¿no es cierto? Entonces, una muestra en estado líquido es, bueno, las muestras para que analicemos también son líquidas. En estado líquido es arrastrada por una corriente líquida llamada eluyente, o la fase móvil. Como fase estacionaria, actúa un sólido finamente dividido, diámetro de partículas de 3, 5, 10 micrómetros, o una película líquida a él adherida. Entonces, en la fase estacionaria, que tiene que ser finamente pulverizada o dividida en pequeñas partículas, puede ser de 3, de 5 o 10 micrómetros. Entonces, puede ser la fase estacionaria, esa, o puede ser también un líquido. Entonces, el soporte tiene que tener la misma característica. Dependiendo de la retención de los componentes de la muestra por la fase estacionaria y de su solubilidad en el eluyente, se provocará su migración diferencial. Entonces, ya dijimos que dependiendo de la retención de los componentes de la muestra por la fase estacionaria y su solubilidad, quiere decir que tenga con la fase móvil, digamos, con la fase móvil que es la fase líquida, entonces se va a provocar una migración, o sea, una separación. Ya dijimos, la que tenga mayor afinidad por la fase móvil va a salir primero, y la que tenga mayor afinidad por la fase estacionaria va a retenerse y va a salir después, pero igual se va a separar. Al llegar al detector, le manda una señal y le dice, llegó la concentración, la primera, entonces va a ir formando un pico, hasta después va a ir bajando. Principales mecanismos de interacción en la cromatografía. Vimos al inicio, cuando hablamos de cromatografía, que habían diferentes cromatografías de reparto, de absorción, de exclusión, de intercambio iónico y cromatografía de afinidad. Entonces, cuando hablamos en este caso, de absorción superficial, de absorción, y hablamos superficial, estamos hablando sobre la superficie, entonces estamos hablando de una fase estacionaria sólida. Y en todos los casos, la fase móvil va a ser líquida, porque es cromatografía líquida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de absorción superficial, estamos hablando de una fase estacionaria sólida. Cuando hablamos de una partición o de reparto, estamos hablando de una fase estacionaria que va a ser líquida. Entonces, la cromatografía va a ser líquida, ¿no? Entonces, la fase estacionaria va a ser un líquido. Ya dijimos que es un líquido que está adherido superficialmente sobre un soporte sólido dentro de la columna. Cuando hablamos de intercambio iónico, estamos hablando de iones y cationes, quiere decir que la columna, dependiendo de los componentes que vamos a separar de la muestra, si son catiónicos o son aniónicos, si es cation o anión lo que vamos a separar, entonces la columna puede ser catiónica o puede ser aniónica. Si es catiónica, entonces quiere decir que es aniónica, la columna es aniónica, quiere decir que vamos a separar cationes, que vamos a traer los cationes y algunos van a ser retenidos por la fase estacionaria y otros van a pasar, pero después igual se van a separar. Si hablamos de exclusión molecular, es lo que acabamos de ver, estamos hablando de una filtración por gel. Entonces también, dependiendo de las características de la muestra, vamos a tener que elegir qué tipo de gel vamos a colocar en nuestro filtro como fase estacionaria. Bueno, cuando hablamos de cromatografía de absorción, dijimos que estamos hablando de una fase estacionaria sólida. La separación se logra por la diferencia en solubilidad entre la fase móvil y de retención por absorción en la fase estacionaria de la mezcla de soluto. Entonces hablamos de absorción porque
El soluto va a absorber, estamos hablando de adherirse, parte de la muestra que tenga mayor afinidad con la fase estacionaria, y entonces algo se va a retener y las otras van a pasar, y entonces se va a producir la separación, si la fase estacionaria es sólida. De la columna estamos hablando. Por ejemplo, la sílica, el 90%, y alúmina, el 10%, son las fases estacionarias más comunes. Si hablamos de sílica, estamos hablando de arena, ¿no es cierto? Y alúmina. Entonces, 90 y 10%. Tanto las moléculas del soluto como del disolvente son atraídas hacia lugares activos polares de la fase estacionaria. Unos solutos serán más atraídos que otros por la fase estacionaria, y así se logrará su migración diferencial. Se usan mezclas de disolventes para conseguir el poder de elusión y la selección adecuada. Entonces, estamos hablando de mezcla de disolventes para tener una fase móvil que nos permita eluir o separar la muestra. Normalmente un disolvente apolar, como por ejemplo el N-hexano, unido a otros más activos, acetono, cloruro de metilo. Entonces, mezcla de solventes pueden ser adecuados para una buena separación. Entonces, generalmente se utiliza para proteínas. La filtración por gel, fíjense ustedes, este es por gel. Proteína simple, molécula de exclusión por gel. Bueno, ya tenemos que son el gel que tiene la característica que tiene unos pequeños orificios entre la molécula, entonces las partículas más pequeñas se meten ahí y son retenidas. Las otras más grandecitas van siendo también, porque el tamaño es más, también pueden pasar, pero son menos retenidas, pero igual van siendo retenidas. Las más grandes no hay quien las retenga, entonces pasan de largo. Y son las que salen primeramente. Entonces podemos separar al comienzo, tenemos la muestra, se van a ir separando, y después hay una buena separación, porque nosotros hemos elegido una buena fase móvil, y entonces sale el primero, después sale el segundo, después sale el tercero. Obviamente en este caso se puede separar porque uno las ve, entonces usted puede tranquilamente separar en diferentes tubos. Como sabe el volumen, entonces va a recuperar también su volumen, o sea, puede recuperar su fase móvil. Cuando hablamos de cromatografía de partición o de reparto, entonces estamos hablando de una fase móvil líquida. La separación se basa en el reparto o distribución de los solutos entre una fase móvil líquida y otra estacionaria invisible. Son soportadas sobre un sólido inerte. La discriminación se produce por diferencia de solubilidad. Especies más retenidas serán las que presenten mayor afinidad o solubilidad por la fase estacionaria que por la fase móvil. Obviamente, lo que tenga mayor afinidad por la fase estacionaria se va a retener, y la que tenga afinidad por la fase móvil va a salir primero. La separación de los solutos se basa en la diferencia en esta solubilidad relativa. Según empleemos la fase directa o la fase reversa, se nos va a alterar el orden de elusión y de banda y el tiempo de análisis. Cromatografía de partición. Existen dos modos básicos de operación. La fase normal, cuando se trabaja con fase estacionaria polar, y la fase móvil no polar. Estamos hablando de la cromatografía de partición, donde la fase estacionaria es un líquido.
Entonces, cuando la fase normal, cuando se trabaja con fase estacionaria polar y la fase móvil no polar. ¿Ok? Entonces, si es polar, entonces algún componente de la muestra o del soluto va a ser atraído y va a ser retenido. La base reversa, cuando se emplea una fase estacionaria no polar y la fase móvil polar. O sea, lo inverso, ¿no? Cuando es normal, una fase normal es cuando se trabaja con fase estacionaria polar y la fase móvil no polar. La reversa, cuando la fase estacionaria es polar y la móvil no polar y la móvil polar. Inicialmente tuvo más auge la fase normal, pero en la actualidad son más comunes los métodos cromatográficos en fase reversa, dada la naturaleza hidrofílica de la muestra de mayor interés. Generalmente se utiliza en análisis clínico, contaminación y alimentos. Estamos hablando, en este caso, estamos hablando de la cromatografía HPLC, donde la columna estamos hablando que la columna era un gel, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos hablando que la columna era un gel. Entonces, la partición, o sea, la separación, se basa en la solubilidad relativa del soluto entre dos fases líquidas. Se utiliza gel de sílice que absorbe agua frecuentemente. La fase estacionaria es el agua. Entonces, en esta partición, la separación se basa en la solubilidad relativa del soluto entre dos fases líquidas. Se utiliza gel de sílice que absorbe agua frecuentemente. Entonces, la fase estacionaria es agua. El soluble, bueno, como vimos que el relleno, en este caso, el relleno es el gel. Cromatografía de intercambio. Entonces, cuando hablamos de intercambio iónico, ya estamos hablando que hay una fase móvil que es iónica, ¿no es cierto? Tanto la fase estacionaria como la fase móvil son de naturaleza iónica. Tiene que ser un ion positivo y otro ion negativo para que te puedan atraer, ¿no? Así, entonces, pues estamos hablando de fase estacionaria o de columna. Estamos hablando de columna, estamos hablando de la cromatografía HPLC, estamos hablando de columna iónica, sea catiónica o aniónica. ¿No? Si vamos a separar cationes, entonces vamos a necesitar una columna aniónica. Tanto fase estacionaria como fase móvil son de naturaleza iónica. Los iones de la fase estacionaria son de carga opuesta a los del eluyente. Estamos hablando del eluyente, la fase móvil. ¿Ok? Entonces tenemos la columna, puede ser A más B, y van a ser atraídos, ¿cierto? Se utilizan columnas rellenas con resinas de intercambio iónico para separar y determinar iones. Entonces, cuando hablamos de cromatografía de intercambio iónico, vamos a hablar de columnas que sean iónicas y de soluciones a separar que sean iónicas. También la naturaleza de la fase móvil tiene que ser iónica. Entonces, la muestra o el soluto que vamos a separar tiene que ser alguna afinidad por la fase. Si vamos a separar cationes, las columnas tienen que ser aniónicas, ¿no es cierto? Entonces, para que sean atraídas. Y van a ser atraídos de acuerdo a sus características. Las más iónicas van a ser las que van a salir más van a tardar, y las que tengan mayor afinidad por la fase móvil, o sea, también que va a ser iónica, entonces van a salir. Si una es iónica, la otra es catiónica, ¿no es cierto? Entonces,
mezcla de proteína. Fíjense ustedes que la fase estacionaria, en este caso es aniónica, y en la muestra tenemos partículas catiónica, aniónica, catiónica, y entonces van a ser primero, si esta es negativa, lo primero que van a quedarse son las positivas, las catiónicas, no pueden estar más separadas. Después hay unas que son mezclas de catión y anión, estas van a ser también, y fíjense que ustedes en la superficie. Y las que son aniónicas, obviamente van a ser repelidas y van a ser las que van a separarse primero. Y luego entonces vamos a tener, por color, vamos a ver que las primeras, las naranjitas van a salir porque no tienen ninguna afinidad con la fase estacionaria. Salen primero y van a ver si después van a salir, no va a haber nada, va a salir la fase móvil. Luego salen las moraditas, que son las que están compuestas por catiónica y aniónica. Y finalmente van a salir las catiónicas. Cromatografía de exclusión. Estamos hablando de exclusión molecular, estamos hablando ya de filtración por gel. La fase fija está formada por partículas poliméricas o de sílice que contienen una red uniforme de poros y llevan a cabo un fraccionamiento relacionado con el tamaño molecular. Estamos hablando de cromatografía de exclusión molecular. Las moléculas de tamaño mayor son excluidas y diluyen primero. O sea, las más grandes van a salir primero, mientras que las más pequeñas que penetran en los poros son retenidas más tiempo. El HPLC es una de las técnicas de laboratorio más utilizadas como herramientas analíticas para separar y detectar compuestos químicos. ¿No es cierto? Una proteína simple está compuesta, digamos, en este caso por dos componentes. Vamos a ver que se van a ir separando. Como dijimos, las que tienen mayor tamaño o peso molecular van a ser las que se van a ser retenidas y las más grandes van a pasar primero. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora cómo está formado un equipo. Este es un flujograma del equipo del HPLC. Dijimos que está conformado por una fase móvil y una fase estacionaria. La fase móvil es el solvente o el líquido que vamos a utilizar como medio o como eluyente. Una columna que tiene sus características específicas. Y esta fase estacionaria está transportada con una bomba. Esta bomba le da una presión. Dijimos que esta bomba tiene características especiales, específicas. ¿Ya? Entonces, esta bomba va a funcionar y va a transportar el solvente o la fase móvil o el eluyente a través de la columna. Una vez está pasando, se conecta la muestra a través de un inyector. Entonces la muestra es arrastrada por la fase móvil o líquida. Ya dijimos que HPLC es líquida. Y esta columna puede ser sólida o puede ser líquida. Ya sabemos que líquida es porque está adherida sobre un soporte sólido. Entonces pasa la muestra y por la característica de la columna van a comenzar a separarse. Las primeras muestras que llegan, el primer componente de la muestra que llega acá al detector manda una señal al cromatograma o estación de datos computarizado. Y entonces comienza obviamente a crecer, va a ir creciendo la cantidad de soluto que va llegando hasta que llega la más grande y después va a comenzar a declinar porque se va a ir acabando hasta que se agota y sigue saliendo o transportando la fase móvil y aparece el otro componente y también hace el mismo trabajo y va separando.
La fase líquida es recogida como desecho. Entonces, el HPLC consta de un sistema de suministro de disolvente. Un sistema de suministro de disolvente. Válvula de inyección de la muestra. Esta de acá. Una válvula que hay acá. Te la inyecta. Columna de alta precisión. Es esta. Un detector y un ordenador para controlar el equipo y visualizar la muestra. Este de acá. Entonces, generalmente lo que vemos nosotros son frascos que contienen un disolvente. En otro caso puede ser que tengamos una fase móvil, digamos, para que la fase móvil pueda ser transportada. En este caso no hay una bomba, sino podemos agregar helio a presión, pero hay otro agente externo y vamos a hacer que este líquido comience a pasar por, este es el punto de inyección, viene la bomba, no, aquí tiene una bomba, bien, tiene una bomba, pasa, aquí está el punto de inyección, perdón, la introducción de la muestra, y la columna va al detector y un registrador. Pero sí vemos que tenemos que ver los frascos donde están la fase líquida. Entonces, esto es lo que más o menos vemos. Hay una presión para que esto llegue al el inyector, donde se coloca la muestra, y pasa a través de la columna. La columna está aquí, la columna chiquitita, no más de 30, de 60, de 30 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho. El tiempo de retención es mayor para las moléculas de naturaleza apolar, tal es el caso de ácido piloico, que es un compuesto apolar, mientras que las moléculas de carácter polar eluyen más rápidamente. En este tipo de estudios, los proveedores recomiendan que se filtre y se desgasifique todo componente antes de ser introducido a un sistema de HPLC. Esto es con el propósito de evitar daños futuros. El solvente es usado para crear la fase móvil, ¿no? El solvente es usado para crear la fase móvil. La fase móvil es impulsada por una bomba que le da presión para desplazarla por el sistema. Se usa un sistema de inyección para agregar la muestra al sistema. Se usa un sistema de inyección, como dije, para agregar la muestra al sistema. Está pasando y después te tienen que inyectar. Después de abandonar la fase estacionaria, la muestra se mueve a través de un detector. El detector envía una señal a la computadora que lo convierte en un cromatograma. Entonces va llegando hasta que llega a lo máximo y comienza a decaer. Esto se va a ir dando por la información que le va dando de la concentración que va apareciendo. Entonces, como ustedes fíjense que los picos corresponden a un compuesto, por ejemplo, naftaleno, acenaftileno, acenaftaleno, mafloreno, fenantreno, antraceno. Entonces tenemos nosotros un barrido que hacemos con un elemento conocido y que nos desarrollan un cromatograma específico. Cuando tenemos una muestra, comparamos los cromatogramas y entonces vamos a saber de qué tipo de elemento estamos separando o qué contiene la muestra. La fase móvil, como dijimos, es el líquido que fluye a través del sistema cromatográfico, moviendo la muestra que va a ser separada a través de una fase estacionaria, la columna. Hay diferentes líquidos
que pueden ser escogidos para la fase móvil dependiendo de los analitos que deberán ser separados. Dependiendo del analito, nosotros elegimos un tipo de fase móvil, que puede ser sileno, acetona, nitrilo, butanol, cloroformo, benceno, agua, etanol y acetona. Hay que tener mucho cuidado con el sileno, acetona, butanol y cloroformo, incluso el benceno, que son tóxicos. Entonces hay que tener las condiciones para manipular. Hay que trabajar dentro de una campana y tener el equipo adecuado. ¿Cómo escogemos la fase móvil? La elección de la fase móvil está dada por la polaridad. Para esto es necesario usar un índice de polaridad. El índice de polaridad describe cuantitativamente la polaridad del solvente en el reparto. Entonces, fluoroalcano, ciclohexano, tolueno, cloroformo, etanol, acetato de etilo, metanol, nitrometano, etilenglicol, agua. Este es su índice de polaridad. Las bombas, que son parte importante de este tipo de cromatografía, una parte fundamental de los cromatógrafos de HPLC es la bomba. La bomba para el HPLC debe cumplir ciertos requisitos fundamentales. Deben producir presión estable hasta 6.000 psi. Deben mantener el flujo libre de pulsaciones. Deben generar intervalos de caudal entre 0,1 a 10 ml por minuto. Fíjense, el volumen es bajito. Deben permitir un control y reproducibilidad del flujo del solvente. Sus componentes deben ser resistentes a la corrosión. Está hablando de la bomba. Las bombas que se usan en HPLC se pueden clasificar según su funcionamiento y diseño en mecánica, reciprocante y de desplazamiento continuo, y neumática. Inyectores, con que vamos a colocar la muestra dentro del flujo antes que entren a la columna. Este sistema de inyección consiste en una válvula de 6 vías. Estamos hablando de los inyectores, 2 de los cuales están conectados entre sí por medio de una espira o loop. Esta espira es un tubo de volumen conocido cuya misión es la de contener la muestra antes de efectuarse la inyección. La introducción de la muestra en la columna se lleva a cabo en 2 etapas. La primera se realiza a presión atmosférica y consiste en cargar la muestra en la espira con ayuda de una jeringa. La segunda, mediante un giro de la válvula, se hace pasar el diluyente a través de la espira hacia la columna. Entonces, nosotros tenemos un flujo de la columna, un circuito donde va la fase móvil, y le colocamos otro como un circuito adicional. Ahí en ese circuito le echamos la muestra y después hacemos que la muestra, la fase móvil circule por este circuito o espira y transporte la muestra hacia la columna. Principales detectores empleados en HPLC. El espectro se divide en infrarrojo, entre 2500 a 50.000 nanómetros, infrarrojo cercano, entre 800 y 2500. Visible, que como sabemos estamos hablando de 400 a 800 nanómetros, y el ultravioleta entre 190 a 400. Entonces, casi está todo el espectro, desde el visible hasta el infrarrojo. Detector UV visible, límite de detección a 0.1 a 1 nanogramos. Índice de refracción entre 100 a 1000 nanogramos. Dispersión de la luz entre 0,1 a 1 nanogramo.
Fluorescencia entre 0.01 a 0.01 nanogramos. Conductividad entre 0.5 a 1 y espectrometría de masa de 0.1 a 1 nanogramos. La columna es el elemento fundamental de una cromatografía de líquido, puesto que es en ella donde tiene lugar la separación. Por lo tanto, resulta fundamental una correcta elección de la columna, adecuada para cada separación, ya que con una columna inadecuada o de mala calidad nunca se obtendrán buenos resultados, aunque se disponga de mejor instrumentado. Las columnas más utilizadas en cromatografía de líquido son las de relleno. Estas columnas consisten en un tubo, generalmente de acero, relleno de una fase estacionaria, adecuada al tipo de separación que se pretende llevar a cabo. El diámetro interno varía entre 2 a 60 milímetros. Estamos hablando en milímetros, o sea, 6 centímetros. Dependiendo su utilización o escala analítica o semi-preparativa, y su longitud varía entre 5 a 30 centímetros. Aplicaciones en fármacos, antibióticos, sedantes, esteroides, analgésicos, en bioquímica, en aminoácidos, en proteínas y carbohidratos, lípidos. Productos de alimentación, edulcorantes artificiales, antioxidantes, aflatoxinas y aditivos. Productos en la industria química, aromáticos, condensados, tensioactivos, propulsores, colorantes, contaminantes, fenoles, pesticidas, herbicidas, PCB. Química forense, droga, veneno, alcohol en sangre, narcóticos. Medicina clínica, ácidos biliares, metabolitos de drogas, extractos de orina, estrógenos. Entonces, hasta ahí es todo lo que se refiere al HPLC. Es importante que nosotros podamos distinguir. Esta es una cromatografía líquida de alta performancia, donde la fase móvil es un líquido, sí o sí, y la fase estacionaria puede ser líquido o puede ser sólido. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, la fase estacionaria es propulsada o es llevada hacia la columna por una bomba específica. Ustedes ven, la bomba es una bombita que no llama que 6 a 10 ml por segundo o por minuto. A ver, vamos a ver la bombita. Lleva a ver la bomba 0,1 a 10 ml por minuto. Por minuto, o sea, fíjense, en un minuto 10 ml. Entonces, esa es la característica que tiene nuestra bomba, que es la parte que hace la diferencia con una cromatografía en columna que es abierta al medio ambiente. También entre las cromatografías de columna, no HPLC, entonces que siempre es líquido, entonces la columna estamos hablando de exclusión de filtración por exclusión o por gel. Entonces también se utiliza puede utilizarse una pequeña bomba en la parte superior para aumentar la velocidad, pero generalmente se utiliza la presión de la gravedad. Bueno, ahora nos queda, que es cortita, ¿y por qué te, espera un ratito, qué te colocaste ahí? Vamos a ver la cromatografía de gas. Ya vimos, como su nombre lo explica. Entonces, cuando hablamos de cromatografía líquida, estamos hablando que la fase móvil es un líquido. Cuando hablamos de cromatografía gaseosa o de gases, estamos
estamos también viendo que la fase móvil es un gas. Entonces, ya son las características diferentes. Vamos a ver ahora. Esto es corto. Como sabemos en todos los casos, la cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas. Es decir, separa los distintos componentes de una mezcla. La cromatografía de gases es una técnica a elegir para la separación de compuestos orgánicos e inorgánicos térmicamente estables y volátiles. Generalmente se utiliza para compuestos orgánicos. Bien volátiles. Estamos hablando ya de una característica, dice, térmicamente estable. La anterior hablamos de una bomba que daba presión. Aquí estamos hablando ya de compuestos térmicamente estable. Quiere decir que estamos hablando de temperatura. Quiere decir que esta cromatografía de gases se realiza a alta temperatura. La cromatografía de gases es una técnica cromatográfica en la que la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de un mechero de una columna cromatográfica. La muestra se inyecta en la cabeza de un mechero de una columna cromatográfica. La elusión, o sea, la separación, se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. Tipo de cromatografía de gases. Existen dos tipos de cromatografía de gases. Gas sólido y gas líquido. Quiere decir, la fase móvil sí o sí va a ser gas. Y la fase estacionaria puede ser un sólido o puede ser un líquido. Igual que en la cromatografía de HPLC. Entonces, la cromatografía de gases se lleva a cabo en un cromatógrafo. Este consta de diversos componentes como el sistema de inyección de muestra. Tenemos un sistema de inyección de muestras aquí. Aquí un inyector. Tenemos un recipiente, un gas portador. Tenemos este recipiente de acá, que es un gas portador, el que nosotros vamos a abrir. Vamos a entrar acá. Fíjense que estamos dentro de un horno. Por eso hablamos de termostatizada, hablamos de estable térmicamente. Horno de temperatura programable. Acá. Un inyector, una jeringa de inyección. Viene por acá el gas, viene el gas portador, el gas en la fase móvil, por eso es de gas. Tiene una válvula acá, tiene otra válvula acá. Se inyecta la muestra, pasa la columna, esta columna, fíjense que ya es larga, fíjense cómo está. Llega un detector también, lo primero que aparece acá, los que son más afines a la fase móvil van a salir primero y da una orden, da una orden al procesador o amplificador acá y comienza la producción del cromatograma. Entonces comienza a separarse y vamos a ir separando. ¿Ok? Entonces un cromatógrafo de gases, fíjense cómo es este. Entonces aquí tiene donde está la columna cromatográfica. Y lo maneja desde un computador. Un sistema de inyección de muestras, fíjense, este sistema es una jeringa. Mete la jeringa acá y este es el inyector. Este es una goma, usted mete la muestra y después se cierra. Una cámara de evaporación, los gases se purgan por acá y lo otro pasa. El gas portador cumple básicamente dos proporciones: transportar los componentes de la muestra y crear una matriz adecuada para el detector.
¿Qué significa una matriz adecuada? Quiere decir que lo va a mezclar, va a mezclar la muestra dentro de ese gas portador, de tal forma que cuando llegue homogéneo a la columna y comience a producirse la separación de acuerdo a las características de la muestra. La que tenga mayor afinidad con la fase móvil o gaseosa van a salir primero, y los que tengan mayor afinidad con la fase estacionaria se van a retener y van a salir después, o más, se van a retrasar la salida. Un gas portador debe reunir ciertas condiciones. Debe ser inerte, debe ser capaz de minimizar la difusión gaseosa, fácilmente disponible y puro, económico, adecuado al detector a utilizar. Entonces hay diferentes detectores. Las columnas cromatográficas empacadas porque son un paquete, están empacadas, están amarradas en un empaque, se construyen con tubo de acero inoxidable. Puede ser níquel o vidrio. Un diámetro interno de 1.6 a 9 milímetros. Quiere decir que el interno menos de 1 centímetro. Y 1.6 a 9. Y la longitud puede ser de 3 metros. Estamos hablando de columnas cromatográficas empacadas, hasta 3 metros. Nosotros la anterior hablamos de 30 centímetros. Se rellenan de un material absorbente adecuado a la sustancia que se requiere separar. Estas son las empacadas, 3 metros. Ahora vamos a las columnas capilares. Se construyen con sílice fundida, diámetro interno de 200 a 250 milímetros y una longitud de 20 metros. Bueno, hablamos de 250 milímetros. Un centímetro, ¿cuántos milímetros tiene? 10 milímetros. 10 milímetros, ¿no? Entonces estamos hablando de 200 a 250 milímetros de diámetro interno. Entonces es grande, ¿no? Y hay dos tipos. Y la longitud de 20 metros. Empacadas con partículas sólidas ocupando el total del diámetro y la columna microempacada. Tubulares abiertas con trayectoria para el flujo abierta y sin restricción por el centro de la columna. Yo creo que esto debe ser 200 y 200 milímetros. Porque 250 estamos hablando, si es micrómetro, estamos hablando de 1 centímetro, estamos hablando 250 milímetros. Un metro tiene 1000 milímetros, ¿no es cierto? No puede ser que sean 250 centímetros, 25, no creo que sea 25 centímetros de ancho, pues. Estos deben ser micrómetros. ¿No? 200, un micrómetro, 1 centímetro tiene 1000 micrómetros. Entonces debe ser un cuarto de centímetro, de 200 a un cuarto de centímetro. Esto puede ser, porque estas son las, no puede ser muy grande. Es que va a haber un error acá. Bueno, características ideales. Esto vamos a ver que hay columna más larga. Características ideales de un detector para cromatografía de gases. La sensibilidad alta y estable. Típicamente 1 a la menos 8 gramos de soluto por segundo. Eso es lo que tiene que detectar. Bajo nivel de ruido, respuesta lineal en un amplio rango dinámico. Tiempo de respuesta corto. Buena respuesta para toda clase de compuestos orgánicos. Insensibilidad a las variaciones del flujo y la temperatura. Estabilidad y robustez. Simplicidad en su operación. Identificación de compuestos positiva. Técnicas no destructivas. Pequeño volumen en prevención del mezclado de componentes.
Bueno, acá, esto viene fuera, tiene un gas portador, puede ser helio, nitrógeno, argón, hidrógeno, un regulador de presión, tiene un regulador del flujo o un rotámetro que está generalmente en este equipo que está aquí. Tiene un divisor del flujo y un setup. A este setup se coloca la jeringa y ahí tiene la muestra. Entonces, el flujo del gas viene por aquí y entra y sale directo. Entonces, después le echamos la columna, la muestra, cerramos, viene acá, entra, viene a la columna, la separa y la información viene al detector. Entonces, el detector da una información al electrómetro o puente y este pasa al registrador. Tenemos un ordenador. Entonces aquí está mejor, tiene mayor visualidad. Tenemos el tanque, cilindro de gas con cilindro con gas con gas acarreador. Entonces tenemos un regulador del gas, una inyección de la muestra, metemos al inyector, pasa el gas, se disuelve en el gas y recién pasa a la columna. Aquí se separa y los más livianos salen primero, va al detector, manda una orden al amplificador y este pasa al cromatograma. Toda esta columna está dentro de un horno. Ejemplo de fases estacionarias en cromatografía de gases. La separación es por punto de ebullición de compuestos en un intervalo amplio de peso molecular. Para hidrocarburos insaturados y otros compuestos, polidifenil dimetil silosano, policarborano metil cianoetilsilicón. Para compuestos nitrogenados, poliamida, policiano etil metil silicón. Para alcoholes ésteres y cetonas, acetato, polietilenglicol, pentaeritritol, tetracianoetilado. Aplicaciones: la cromatografía de gases tiene dos importantes campos de aplicación. Por una parte, su capacidad para separar mezclas orgánicas complejas, compuestos organometálicos y sistemas bioquímicos. Su otra aplicación es como método para determinar cuantitativa y cualitativamente los componentes de la muestra. Para el análisis cualitativo se suele emplear el tiempo de retención, que es único para cada compuesto dado. Una determinada condiciones, mismo gas portador, rampa de temperatura y flujo o el volumen de retención. En aplicación cuantitativa, integrando las áreas de cada compuesto o midiendo su altura con los calibrados adecuados se obtiene la concentración o cantidad presente por cada analito. Entonces podemos, por la forma o el tamaño del pico, sabemos qué tipo de compuesto se llama. Tenemos un patrón que lo hemos hecho correr primero y sabemos su cromatograma, lo comparamos y sabemos de qué se trata. Bien. Entonces podemos encontrar, y el área que está dentro del pico, cuantificamos, esa es la cantidad del elemento que hay presente en la muestra. Conclusión: se concluye en que la cromatografía de gases es la mejor y más confiable vía para obtener composiciones reales de una mezcla. El proceso de cromatografía de gases es sencillo, automatizado y general, lo que hace una prueba ampliamente usado en diferentes industrias.
Bueno, compañeros, eso es la cromatografía de gases. Entonces ahora vimos la cromatografía de filtración por gel, vimos la cromatografía de HPLC y la cromatografía de gases. Vamos a hacer un pequeño resumen. La cromatografía de filtración por gel se caracteriza porque la fase estacionaria es un soluto, la fase estacionaria es un compuesto que es un gel, que tiene el gel, las características, tiene poros. Entonces las moléculas más pequeñas se introducen dentro de la estructura del gel y son retenidas y salen posteriormente, son las partículas más pequeñas. La cromatografía de HPLC, como su nombre lo dice, ratito. De HPLC, como su nombre lo dice, de cromatografía de alta performance, HPLC. Cromatografía líquida de alta performance, ¿no? O alta eficiencia, lo mismo. Entonces, si hablamos de cromatografía líquida, estamos hablando que la fase móvil es un líquido y la fase estacionaria es un sólido o un líquido. No. Y si es un líquido, está adherido sobre una superficie de un soporte sólido. Si es un sólido, si es un sólido, estamos hablando de que la fase estacionaria es un sólido que tiene características diferentes, ¿no es cierto? Entonces, la muestra va a tener, la muestra es transportada en la HPLC, es transportada por una bomba. El líquido es transportado por una bomba. Entonces, esa bomba, al pasar, entonces nosotros introducimos el líquido en la corriente y antes de ingresar en la muestra, que es líquida también, antes de ingresar a la columna. Esta columna tiene una característica que no es de entre 3 y 6 centímetros de ancho por 30 de largo. Una columnita. Pero eficiente, ¿no? Entonces hay diferentes, ya vimos que en la HPLC hay de repartición, hay cromatografía de reparto, de exclusión también. Entonces utilizamos diferentes columnas específicas. Hay iónicas también. Entonces, pero es rápida porque es a presión. Esa es la diferencia. La diferencia es que usamos a presión. La cromatografía de gases, una cromatografía donde la fase móvil es un gas y la fase estacionaria puede ser un sólido o puede ser un líquido también, que este líquido va a estar adherido sobre una superficie o un soporte sólido. Entonces, ¿cuáles son las características? Que la fase móvil es un gas que está en un tanque que transporta, que tiene una cierta presión, que transporta también, antes de entrar, la muestra, que antes de entrar se mezcla con la fase líquida y recién pasa a la columna. Las columnas son grandes, las columnas son largas, ¿no? Entonces, esas columnas nos permiten entonces separar la muestra. Eso está dentro de un horno termostatizado. Entonces, también para cada componente y para cada columna tiene una temperatura específica. Bueno, compañeros, esto es todo lo que vamos a ver en la materia. La próxima clase va a ser al año. Antes del parcial, yo les voy a mandar un mensaje para que nos reunamos, para que veamos algunos videos de cromatografía que tengo específicos para que
lo analicemos con ustedes. Y ahí, como ya hasta eso van a leer, porque después de eso va a una semana, viene el examen parcial, el segundo. Y a la otra, digamos, si es lunes, el próximo viernes dan el final. Ok, jóvenes. Entonces, ahorita yo les voy a tomar la lista. A ver quiénes